Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos a la clase número uno de manera virtual. Solamente creo que nos pudimos ver una vez, pero ahora hay que mejorar la manera en que les hacemos llegar el conocimiento, ya que probablemente esta vía se mantenga un poco en el tiempo. Así que bien, vayamos con la sesión que nos toca. Lo que alcanzamos a ver un poco fueron los fósiles y fueron las capas de el suelo y la tierra. Así que lo que voy a hacer en esta sesión es eh, hablar un poco sobre los fósiles, básicamente muy rápido, pero además los voy a vincular con la evidencia sobre evolución, que va a ser básicamente la primera unidad que vamos a ver. Así que como les dije, vamos a recordar la importancia de los fósiles para la evolución o para el apoyo de la evolución. Vamos a conocer otras disciplinas que otorgan información que apoya la evolución también, al igual como la que hace los fósiles. Entonces, vamos. Primero que todo, los fósiles demoran millones y millones de años en hacerse, ¿ok? En generarse. Un fósil no es el cadáver de un animal, es normalmente la mineralización de alguna estructura dura que tuvo, la gran mayoría de las veces. Este puede ser un esqueleto, puede ser una concha o puede ser un exoesqueleto. Dependiendo de las condiciones incluso, puede ser el organismo completo o parte del completo si se momificó porque se desecó muy rápido o porque se congeló rápidamente. Eh, la gran mayoría, en todos los casos, es primero la muerte del organismo y luego por sedimentos. Recordemos que esto solo sucede en roca sedimentaria. Es tapado rápidamente, como podemos ver acá, es tapado rápidamente por estos sedimentos, evitando la descomposición de la gran mayoría de los tejidos. Eh, Esto puede quedar registrado por la mineralización, como les conté, o porque entran ciertos minerales dentro y toman la forma. Pueden tener una variedad de posibilidades. Lo importante es que esto queda tapado por los millones de años, produciéndose esta mineralización y luego por efecto del clima, por el viento, por el agua, por diferentes mecanismos, este fósil se expone y es descubierto. Lo importante entonces, como les cuento, es que lo importante es no dejar que este organismo se descomponga, sino que mantenga parte de sus estructuras que pueden después mineralizar. También recordemos que un fósil no necesariamente es una parte de organismo, también puede ser un resto, puede ser una huella, puede ser una feca, puede ser cualquier tipo de registro que quede de un ser vivo. Entonces, cuando nos empezamos a encontrar con un montón de organismos que tienen formas similares a las que encontramos hoy en día en algún animal, cabe la pregunta de decir, oye, ¿será que este animal cambió con el tiempo o es un animal totalmente distinto? Y entendamos que hace cientos de años, decenas de años, eh, la teoría de la evolución no era bien aceptada. De hecho, era criticada. Por lo tanto, bastaron hartas disciplinas para poder convencer al mundo de que la evolución era cierta. Por lo tanto, vamos a estudiar ahora las ramas de la ciencia que pudieron fundamentar eh, por otros lados la evidencia de que son los animales los que cambian en el tiempo. Primero vamos con la anatomía comparada. En la anatomía comparada nos vamos a encontrar con tres tipos de órganos que nos van a decir, nos van a definir que son los organismos los que van cambiando con el tiempo y no que son organismos totalmente distintos. Primero vamos a tener los órganos homólogos. Esto nos va a decir cuando especies tienen un ancestro en común muy cercano, entendiendo en términos evolutivos, como millones de años. Los órganos homólogos están descritos en esta primera imagen. Son órganos que si bien puede que no tengan la misma función, sí tienen las mismas estructuras.
Es decir, acá tenemos el brazo de un ser humano, en donde podemos ver perfectamente los huesos que componen el húmero, el radio, cúbito, las falanges, etcétera. Y podemos ver también la pata de un león, que tienen exactamente los mismos huesos. Tal vez no las mismas proporciones, pero sí los mismos huesos. También vemos estos mismos huesos, y repito, no en las mismas proporciones, pero sí los mismos, en la aleta de un delfín, en la aleta pectoral de un delfín. Y también lo vemos en el ala de un murciélago. Esto nos dice que estos animales probablemente tienen un ancestro en común bastante más reciente que cualquier animal que no pertenezca o que no tenga esta estructura ósea. Eh, Usted podrá decir, bueno, ¿será que nos parecemos un poco a los delfines? Sí, tenemos bastante de los delfines. Sin ir más lejos, somos mamíferos. Evidentemente, nosotros, los leones, los delfines y los murciélagos, al ser mamíferos, pertenecemos a una familia de animales que hoy en día tuvieron un ancestro común, el primer mamífero. En cambio, por ejemplo, los órganos análogos están descritos acá en morado, y es básicamente un órgano que tiene la misma función, pero tiene una estructura distinta. Es todo lo contrario al órgano homólogo. Recuerden, órgano homólogo es la misma estructura pero distinta función. Evidentemente nosotros no usamos los brazos para caminar como un león y mucho menos para tener el equilibrio mientras nadamos o volamos. El órgano análogo es todo lo contrario del homólogo. Sirve para lo mismo, pero tiene una estructura muy distinta. Por ejemplo, tenemos distintas alas de aves y murciélagos y podremos entender que, fíjense, la distribución de los huesos es muy distinta. Y aún así, con el ala de un insecto, que ni siquiera tiene huesos. Por lo tanto, fíjense, estas cuatro alas sirven para volar, mas sin embargo, no tienen la misma estructura. ¿Se entiende? Bueno, me imagino que me dirán cuando nos toquen el chat. Fue la pregunta más tonta que pude haber hecho. Bien, vamos con el último tipo de órganos. Son los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales son órganos que permanecen aún en la anatomía del animal, pero que ya no se usan. Por lo tanto, uno podría entender que nuestro antepasado o un antepasado en común con otra especie sí lo usaba, sí tenía esta estructura y sí funcionaba. Nosotros tenemos varios. Nosotros tenemos, por ejemplo, las muelas del juicio. Nosotros ya no ocupamos las muelas del juicio ni para digerir ni para comer. Y es por eso que, de hecho, incluso con el tiempo y a algunas personas hoy en día, la aparición de las muelas del juicio provoca dolor porque no tenemos el espacio suficiente para mantener tantas piezas dentales. Y es por eso que hay que extraerlas antes de que salgan. Lo más probable es que especies anteriores en nuestra cadena de evolución sí hayan podido tener la mandíbula suficientemente grande como para tener estas piezas. Nuestro apéndice que antiguamente era un saquito funcional para almacenar los ollejos de una dieta vegetariana. Y esto evidentemente cambió al empezar a comer alimentos un poco más procesados por fuego o molidos o triturados y al haber cambiado al ser omnívoros, al entrar la carne en nuestra dieta y al preparar los vegetales de otra manera, el apéndice dejó de tener un funcionamiento y ahora tenemos simplemente un gajo que sigue manteniendo esa función de guardar, solo que el problema es que puede entrar cualquier resto de alimento e infectarse y provocar apendicitis. Si nosotros vemos el esqueleto de una ballena, nos vamos a encontrar de que en la pseudocadera que pueda tener una ballena, vamos a encontrar unos huesos que pueden ser, que son vestigios de piernas. Y esto ha llevado a investigar y descubrir que las ballenas fueron mamíferos terrestres que eh, volvieron a entrar al agua y se acostumbraron allí. Es por eso que mantenemos todavía estos huesos porque son piernas tremendamente atrofiadas. Ya no salen por la superficie de la ballena, pero sí adentro todavía están. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestro coxis. Nuestro coxis, la punta de nuestra columna vertebral, antiguamente fue una cola
Y nosotros al no tenerla, no significa que no tengamos un remanente óseo al final de nuestra columna. Por lo tanto, todos estos son aportes que me dicen cuándo especies están muy relacionadas, cuándo no están relacionadas, o por qué una especie está cambiando con el tiempo y cómo podemos compararla con lo que podemos encontrar en los fósiles. La embriología comparada eh, evidentemente es una disciplina que estudia embriones, estudia el proceso de gestación de diferentes especies. Y podrán notar en la imagen, si bien son de distintas especies, algunos son mamíferos, algunos son reptiles y otros son peces derechamente, eh, en que en un comienzo la gran mayoría de embriones son muy parecidos, son muy idénticos. Y esto es porque la gran mayoría de los genes que se están expresando acá son genes comunes para la gran mayoría de especies. Genes que nos permiten probablemente tener una estructura como un torso medio como un pez, una cabeza, ojos y estar preparados para nadar. Y es por eso que nosotros nos gestamos en agua, porque como la vida partió en el agua, nos sentimos a gusto. Pero con el tiempo va pasando, evidentemente los peces, por ejemplo, se diferencian de una manera tremenda porque no necesitan producir brazos, no necesitan producir piernas, y es por eso que mantienen una forma alargada. Pero si se fijan, por último, o sea, por lo menos los últimos 4 embriones son muy parecidos. Uno no podría como decir de qué especies son. Más sin embargo, el color puede ayudar un poco. En una ecografía no podríamos definir el color real de un embrión. Aquí tal vez, si hay una estructura dura como el caparazón de esta tortuga, podríamos decir, bien, este animal puede ser un poco distinto. Perdón. Pero el resto no. Y esto significa que entre especies estén más relacionadas o más evolutivamente cercanas o en donde tengamos un antepasado en común muy reciente, nuestros embriones se van a parecer mucho hasta el final. O sea, lo más probable es que si comparamos un desarrollo embrionario de nuestra especie con la de un chimpancé, nos vamos a encontrar que las diferencias probablemente aparezcan después de varios meses. Eh, y es porque es nuestra especie actual con más en común que podemos tener. Bueno, y al final sí se notan diferencias y es obvio porque aquí ya probablemente estamos con estructuras particulares de la especie ya expresadas. Nosotros, esto me parece que es un conejo, un carnero, un cerdo, esto es una gallina, y fíjense que la gallina se parece un montón a los reptiles y tiene todo el sentido del mundo, ya que las gallinas son los actuales tatara nietos de los reptiles y dinosaurios que alguna vez existieron. Hay otro indicio, y este evidentemente es más actual, que es la disciplina de la bioquímica y la biología molecular. Estas disciplinas comparan proteínas, estructuras o secuencias de proteínas. Pueden comparar también material genético, secuencias de material genético. Y evidentemente, en donde tengamos más en común o secuencias más en común o estructuras más en común, es porque las especies están más estrechas o más cercanas a nivel evolutivo. Fíjense que los puntos morados son los puntos que tenemos en común entre 4 o 5 de estas 5 especies. Y evidentemente, al ser todos humanos y monos, tenemos bastantes secuencias en común para una misma proteína. Ahora, si se fijan, específicamente, cuando de estas 5 especies solo filtramos por los que tenemos 3 en común, automáticamente los orangutanes y los gibones se van, porque probablemente son con los monos con los que menos relación tenemos evolutiva. Sin embargo, los gorilas y los chimpancés sí seguimos teniendo mucho en común. Y si hiciéramos este análisis con el gorila y el chimpancé de manera muy exhaustiva, tal vez nos encontraríamos con que tenemos bastante más secuencias en común con el chimpancé que con el gorila. Y lo mismo si hacemos algo con ese mismo análisis con proteínas. Vamos a tener nuestra proteína
un parecido en un 95% con la del mono, un 54% con la rana, y esto es evidente porque a nivel evolutivo nuestras especies se separaron hace menos tiempo con el mono que con la rana. Bien, eh, solamente he hecho una pincelada de disciplinas que apoyan la teoría de la evolución. Si recordamos, está la anatomía comparada, evidentemente el registro fósil, está el registro de bioquímica y biología molecular, está la anatomía comparada, la embriología comparada, eh, y eso. Esto igual está en su libro de ciencias. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, nos podemos juntar en el chat que nos corresponde el martes a las 11:30 de la mañana. Hasta entonces nos veremos. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho.